Tauro no entra en escena haciendo ruido. No necesita anunciar su llegada porque su presencia pesa más que cualquier discurso. Hay signos que buscan conquistar con velocidad, con fuego inmediato o con palabras afiladas. Tauro conquista permaneciendo. Su poder nace de algo mucho más antiguo que el impulso, nace de la resistencia. Y por eso resulta peligroso subestimarlo. Bajo el dominio de Venus, Tauro carga la energía de la belleza, del placer, de la tierra fértil y de la abundancia silenciosa. Pero detrás de esa calma existe una fuerza mineral, una voluntad que se parece a las montañas y a los continentes. La astrología enseña que los signos de tierra no luchan por aparentar grandeza, luchan por construirla. Tauro no corre detrás de coronas temporales porque sabe que el tiempo termina inclinándose ante quienes soportan más inviernos. Muchos confunden su tranquilidad con debilidad. Grave error. Tauro observa antes de actuar. Calla antes de responder. Tolera antes de destruir. Sin embargo, cuando el límite finalmente se rompe, emerge la naturaleza verdadera del toro sagrado, una criatura imposible de detener. No ataca por capricho, sino por dignidad. Y cuando la dignidad taurina ha sido herida, el conflicto deja de ser un simple enfrentamiento para convertirse en una cuestión de destino. La energía taurina posee memoria emocional. Recuerda las traiciones, las burlas y las heridas con la misma profundidad con la que recuerda el amor y la lealtad. Por eso, quien intenta jugar con Tauro suele descubrir demasiado tarde que estaba provocando a una fuerza paciente, no dormida. La paciencia del toro nunca significa rendición, significa contención. Significa que todavía no ha considerado necesario liberar toda su potencia. En las antiguas visiones astrológicas, Tauro representa el templo de la estabilidad. Es el guardián de lo que merece durar, la familia, el honor, el trabajo, la palabra dada, los afectos verdaderos. Y cuando alguien amenaza esos pilares, despierta algo ancestral. El toro deja de pastar y comienza a embestir. Entonces aparece la determinación absoluta, fría y demoledora, de quien ya decidió no retroceder. No es un signo impulsivo como Aries ni teatral como Leo. Tauro es más inquietante precisamente porque actúa con control. Su furia no es caótica, es precisa. No necesita destruir 10 veces, le basta una sola decisión irreversible. Ahí reside una de las razones por las que jamás conviene enfrentarlo innecesariamente. Cuando Tauro se cansa, corta raíces enteras. Y lo hace sin mirar atrás. Pero la verdadera grandeza taurina no está en la ira, sino en la capacidad de sobrevivir. Tauro resiste pérdidas que romperían a otros signos. Tolera cargas enormes mientras mantiene el rostro sereno. Tiene una conexión casi mística con la permanencia. Donde otros abandonan, Tauro sigue. Donde otros dudan, Tauro construye. Donde otros se dispersan, Tauro concentra su fuerza hasta convertirla en destino. Existe algo profundamente épico en esa energía. El toro astrológico simboliza al guerrero silencioso que levanta imperios piedra por piedra. No necesita aplausos inmediatos porque entiende que las obras eternas crecen despacio. Por eso muchos terminan sintiendo temor o admiración frente a Tauro, porque perciben que están ante alguien capaz de soportar más dolor, más tiempo y más presión sin quebrarse. Incluso Venus, su planeta regente, revela otra dimensión de su poder. Tauro ama intensamente. Protege intensamente. Entrega intensamente. Y precisamente por eso su decepción puede transformarse en hielo. Nada resulta más peligroso que un corazón taurino que ha dejado de creer. Porque cuando Tauro cierra una puerta emocional, suele hacerlo como quien sella una fortaleza. La astrología también asocia a Tauro con la riqueza material y espiritual. Tiene el don de atraer recursos, estabilidad y crecimiento. Pero ese don nace de su disciplina interior. Tauro entiende algo que muchos ignoran: el verdadero poder no consiste en brillar un instante, sino en permanecer firme mientras el mundo cambia alrededor. Por eso no conviene meterse con Tauro. No porque viva buscando guerra, sino porque representa una fuerza imposible de mover cuando ha tomado una decisión. Es el árbol que resiste tormentas. La muralla que no cae. El animal sagrado que parece inmóvil hasta que decide avanzar. Y cuando avanza, el suelo entero recuerda que la paciencia también puede ser invencible. Tauro posee una relación secreta con el tiempo.
Mientras otros signos sienten ansiedad por acelerar los acontecimientos, el Toro comprende el lenguaje de los ciclos. Sabe que toda semilla necesita oscuridad antes de convertirse en bosque. Esa comprensión le otorga una ventaja espiritual enorme, porque rara vez desperdicia energía persiguiendo ilusiones efímeras. Tauro no se obsesiona con victorias rápidas, busca conquistas que puedan sobrevivir décadas. En la rueda zodiacal, Tauro aparece después de Aries, y eso tiene un simbolismo profundo. Aries representa el nacimiento del fuego, el impulso inicial, la chispa que irrumpe en el vacío. Pero Tauro representa algo más complejo, la consolidación de la existencia. El fuego puede iniciar una guerra, pero la tierra decide quién permanece en pie después de ella. Por eso la energía taurina tiene un aura de reino antiguo, de fortaleza construida sobre roca firme, de imperio que no necesita demostrar su poder a cada instante. Existe también un vínculo poderoso entre Tauro y el silencio. No el silencio vacío, sino el silencio de quien observa todo. Tauro escucha más de lo que habla. Analiza más de lo que aparenta. Muchas personas creen conocerlo porque lo ven tranquilo, incluso predecible, pero bajo esa superficie existe una percepción extremadamente aguda. El Toro detecta falsedades, cambios de energía, intereses ocultos y promesas débiles con una precisión casi instintiva. Su conexión con el elemento tierra le permite leer la realidad más allá de las apariencias. Por eso resulta tan difícil manipular a Tauro durante mucho tiempo. Puede tolerar errores, excusas e incluso decepciones temporales, pero llega un momento en el que su intuición termina formando una certeza absoluta. Y cuando Tauro llega a una conclusión interior, casi nada en el mundo logra moverlo. Ahí aparece otra de sus características más temidas, la irreversibilidad. Otros signos amenazan constantemente y luego retroceden. Tauro no. Tauro tarda mucho en actuar, pero cuando finalmente actúa, normalmente ya tomó la decisión definitiva. Hay algo casi mitológico en la forma en que Tauro protege aquello que ama. En astrología, este signo está profundamente conectado con el concepto de posesión emocional y material, pero no desde la superficialidad, sino desde el compromiso. Tauro protege porque considera sagrado aquello que construyó con esfuerzo. Sus afectos no son pasajeros. Sus lealtades no son decorativas. Por eso las traiciones suelen despertar en él una fuerza devastadora. No se trata solamente de orgullo herido, se trata de una ruptura contra todo lo que considera verdadero. En muchos sentidos, Tauro encarna al guardián de los juramentos. Mientras otros cambian de dirección según la conveniencia del momento, el Toro siente una necesidad casi espiritual de mantener la coherencia. Y esa coherencia le da una presencia imponente. Hay personas que generan impacto con carisma explosivo, Tauro genera impacto con estabilidad. Su sola permanencia ya altera el entorno. Su constancia intimida porque demuestra una disciplina emocional que pocos poseen. También existe una dimensión profundamente sensual y magnética en este signo. Venus no solo le otorga amor por la belleza, le concede la capacidad de transformar la materia en experiencia. Tauro disfruta el placer como un ritual, la música, la comida, el contacto físico, los aromas, los espacios armoniosos. Pero incluso ahí existe una enseñanza épica. Tauro recuerda que vivir no consiste únicamente en sobrevivir batallas, sino también en construir momentos dignos de ser recordados. Su energía enseña que el verdadero lujo no siempre es riqueza, sino paz conquistada después del caos. Cuando Tauro entra en una etapa de evolución espiritual, desarrolla una fuerza extraordinaria. Aprende a convertir la obstinación en disciplina, el apego en compromiso y la resistencia en sabiduría. Entonces deja de ser solamente un signo fuerte para transformarse en una presencia casi indestructible. Porque un Tauro consciente ya no lucha por demostrar valor, lucha por proteger su equilibrio interior. Y un ser que encontró equilibrio se vuelve muy difícil de derrotar. La astrología considera que cada signo posee una sombra, y la de Tauro aparece cuando el miedo al cambio lo convierte en prisionero de sus propias murallas. Sin embargo, cuando logra dominar ese temor, descubre algo inmenso, que su verdadera fortaleza nunca dependió de permanecer inmóvil, sino de conservar su esencia incluso mientras el mundo se transforma. Ahí el Toro alcanza su forma más poderosa. Ya no es solamente resistencia. Es evolución sólida. Movimiento firme. Voluntad eterna. Por eso la energía taurina suele dejar huella en quienes la conocen de verdad.
Porque transmite la sensación de algo antiguo y poderoso, como si perteneciera a una época donde las palabras tenían peso y las promesas eran sagradas. Tauro recuerda que la verdadera grandeza no siempre ruge. A veces simplemente permanece. A veces trabaja en silencio mientras otros buscan atención. A veces soporta tormentas enteras sin anunciar su dolor. Y cuando finalmente alcanza la cima, muchos descubren demasiado tarde que aquello que parecía calma era, en realidad, una fuerza monumental esperando el momento correcto para revelarse. Tauro posee una de las energías más incomprendidas del zodiaco porque el mundo moderno suele admirar el ruido, la velocidad y la apariencia inmediata de poder. Sin embargo, la esencia taurina pertenece a otro tipo de grandeza, la que se construye lentamente hasta volverse imposible de derribar. Hay signos que brillan como relámpagos, Tauro arde como el núcleo de la Tierra. Su fuerza no depende de la emoción del momento, sino de una conexión profunda con lo permanente. Desde una mirada astrológica, Tauro representa el dominio sobre el mundo físico. No se trata únicamente del dinero o de las posesiones materiales, como muchas interpretaciones superficiales afirman. Se trata de la capacidad de convertir la energía en realidad tangible. Tauro tiene el don de materializar ideas, proteger recursos y transformar el esfuerzo en legado. Allí donde otros imaginan, Tauro construye. Allí donde otros prometen, Tauro sostiene. Esa es una de las razones por las que muchas veces termina siendo el pilar invisible sobre el que descansan familias, proyectos y vínculos enteros. Existe una dignidad silenciosa en la energía taurina. Incluso cuando atraviesa derrotas o pérdidas, conserva cierta nobleza interior que le impide mendigar reconocimiento. Tauro puede sufrir en silencio durante largos periodos mientras reorganiza su mundo interno piedra por piedra. No necesita que todos comprendan sus batallas. De hecho, muchas veces su mayor combate ocurre dentro de sí mismo, dominar el orgullo, controlar la rabia contenida y soportar decepciones sin destruir todo a su alrededor. La astrología enseña que los signos fijos poseen una relación especial con la voluntad, y Tauro, como signo fijo de tierra, representa la perseverancia absoluta. Cuando decide proteger algo, su resistencia alcanza niveles extraordinarios. Es capaz de trabajar más que nadie, soportar más presión que nadie y mantenerse firme mientras otros abandonan. Esa capacidad convierte a Tauro en una presencia temible dentro de cualquier conflicto prolongado. Porque puede que no sea el más rápido al comenzar una batalla, pero casi siempre es uno de los últimos en permanecer de pie. También existe en Tauro una conexión muy poderosa con la memoria ancestral. Es un signo que parece cargar el eco de antiguas civilizaciones agrícolas, de templos construidos para durar siglos, de pueblos que entendían el valor de la paciencia y de la tierra fértil. Su energía recuerda que todo lo verdaderamente importante requiere tiempo, disciplina y raíces profundas. Por eso Tauro suele desconfiar de lo artificial, de las máscaras y de las promesas vacías. Instintivamente busca lo auténtico, lo estable y lo verdadero. Cuando alguien intenta desafiar a Tauro mediante juegos emocionales, manipulaciones o traiciones, suele activar algo mucho más grande de lo que esperaba. El toro no reacciona inmediatamente porque primero observa, mide y soporta. Pero esa acumulación emocional va formando una fuerza comparable a una montaña bajo presión tectónica. Y cuando finalmente se rompe el límite, la respuesta taurina puede ser irreversible. No porque disfrute destruir, sino porque considera que ciertas acciones rompen códigos sagrados de lealtad y respeto. Hay un aspecto particularmente épico en la forma en que Tauro enfrenta las dificultades. Mientras otros signos pueden desesperarse frente al caos, Tauro desarrolla una capacidad extraordinaria para resistir psicológicamente. Tiene una relación íntima con la supervivencia. Puede atravesar escasez, traiciones, cansancio y soledad sin perder completamente el rumbo. Esa resistencia nace de una convicción profunda, la certeza de que incluso los inviernos más duros terminan cediendo ante quien sabe esperar. Venus, su planeta regente, también le otorga una sensibilidad especial hacia la belleza de la existencia. Pero no se trata de una belleza superficial. Tauro percibe la belleza como una forma de estabilidad espiritual. Por eso valora los espacios tranquilos, la armonía, los vínculos sinceros y todo aquello que transmite autenticidad. En medio de un mundo caótico, Tauro representa el arte de construir refugios emocionales donde el alma pueda descansar. Sin embargo, el verdadero crecimiento taurino ocurre cuando comprende que la fortaleza no significa endurecerse completamente.
Muchos Tauro atraviesan etapas donde creen que deben soportarlo todo solos, como si mostrar vulnerabilidad fuese una derrota. Pero la evolución de este signo consiste en descubrir que incluso las montañas necesitan ríos que las recorran. Cuando Tauro aprende a expresar emociones sin sentir que pierde poder, su energía alcanza una dimensión casi invencible. Entonces deja de actuar únicamente desde la defensa y comienza a actuar desde la sabiduría. Su fuerza ya no nace de la necesidad de resistir el dolor, sino de la capacidad de elegir conscientemente que merece permanecer en su vida. Y ahí se transforma en algo extraordinario, un constructor de destinos sólidos, un protector de aquello que ama y una presencia que inspira confianza incluso en los momentos más oscuros. Tauro enseña una lección que el mundo rara vez comprende a tiempo: lo más poderoso no siempre es lo más escandaloso. Hay fuerzas que no necesitan gritar para dominar el escenario. Hay voluntades que no se rompen aunque el tiempo intente desgastarlas. Hay almas que convierten cada caída en una raíz más profunda. Por eso meterse con Tauro suele ser un error nacido de la ignorancia. Porque muchos solo ven la calma exterior y no alcanzan a comprender la magnitud de la energía contenida detrás de ella. No perciben que frente a ellos puede encontrarse alguien capaz de esperar años, soportar tempestades enteras y aún así seguir avanzando con la misma determinación silenciosa del primer día. Y cuando el Toro finalmente decide avanzar sin miedo, el horizonte entero parece abrirse ante su paso, como si incluso el destino entendiera que ciertas fuerzas nacieron para permanecer. Tauro posee una relación casi sagrada con la resistencia emocional. No se trata solamente de aguantar dificultades externas, sino de una capacidad profunda para soportar tormentas internas sin derrumbarse frente al mundo. Mientras muchos signos liberan inmediatamente lo que sienten, el Toro guarda, procesa y transforma el dolor lentamente, como la tierra que convierte restos antiguos en minerales preciosos. Esa alquimia emocional es una de las razones por las que su fortaleza termina siendo tan difícil de comprender para quienes solo valoran las reacciones visibles. Existe una energía de soberanía natural alrededor de Tauro. No necesita imponer autoridad constantemente porque su presencia ya transmite estabilidad. En astrología, los signos de tierra representan aquello que puede sostener peso, y Tauro encarna ese principio de manera absoluta. Personas, familias y proyectos enteros suelen apoyarse sobre su energía sin darse cuenta. Incluso en silencio, Tauro genera sensación de seguridad. Y precisamente por eso, cuando decide retirarse emocionalmente o romper un vínculo, el vacío que deja suele sentirse enorme. Muchas veces se habla de la terquedad taurina sin comprender su verdadero origen. No es simple obstinación vacía. Tauro resiste porque analiza profundamente aquello en lo que cree. Una vez que su espíritu considera algo como verdad, cambiarlo requiere mucho más que palabras impulsivas. Su mente trabaja como una fortaleza construida capa sobre capa. Esto puede convertirlo en alguien difícil de convencer, pero también en una de las personas más fiables cuando todos los demás cambian según las circunstancias. La energía taurina también tiene una conexión muy poderosa con el honor silencioso. Tauro no suele anunciar sacrificios ni reclamar reconocimiento por cada batalla atravesada. Muchas veces carga responsabilidades enormes mientras aparenta tranquilidad. Esa capacidad de soportar peso sin dramatizar nace de una visión muy antigua del deber. El Toro siente que ciertas cosas simplemente deben hacerse, incluso cuando nadie observa. Y esa disciplina invisible termina convirtiéndose en una fuente inmensa de poder interior. Hay algo profundamente épico en la manera en que Tauro reconstruye su vida después de las caídas. Otros signos pueden reaccionar rápidamente al fracaso, pero Tauro necesita tiempo para sanar porque vive cada pérdida con enorme profundidad. Sin embargo, cuando finalmente se levanta, suele hacerlo con raíces mucho más fuertes. Cada traición lo vuelve más consciente. Cada herida fortalece su intuición. Cada decepción refuerza su capacidad para distinguir lo verdadero de lo falso. Por eso resulta tan peligroso confundir su bondad con ingenuidad. Tauro puede amar con enorme pureza, pero también aprende. Y cuando aprende, raramente olvida. Su memoria emocional no funciona como una simple colección de recuerdos, funciona como una brújula de supervivencia. El Toro recuerda quién estuvo presente durante el invierno y quién desapareció cuando llegaron las tormentas. Esa memoria determina gran parte de sus futuras decisiones. En el plano astrológico, Tauro simboliza además la riqueza entendida como estabilidad energética. No siempre busca ostentación.
Muchas veces lo que realmente desea es construir una vida sólida donde nada esencial pueda ser destruido fácilmente. Por eso trabaja tanto, protege tanto y desconfía tanto de lo inestable. Para Tauro, el caos emocional constante es una amenaza directa contra la paz que intenta construir. Y cuando siente que alguien pone en peligro ese equilibrio, emerge una firmeza que puede resultar intimidante. El Toro posee además una relación especial con la paciencia estratégica. No suele precipitar movimientos importantes porque entiende que actuar en el momento incorrecto puede destruir años de construcción. Mientras otros reaccionan desde el impulso, Tauro espera. Observa los patrones. Analiza las intenciones. Y cuando finalmente se mueve, normalmente ya calculó las consecuencias. Esa lentitud aparente es en realidad una forma avanzada de control. También existe en Tauro una enorme necesidad de autenticidad. Puede tolerar errores humanos, imperfecciones y momentos difíciles, pero tiene poca paciencia para la falsedad constante. Instintivamente percibe cuando las palabras no coinciden con las acciones. Y aunque a veces tarde en reaccionar, internamente comienza a levantar barreras invisibles. Porque el Toro entiende algo esencial, una relación sin verdad termina convirtiéndose en terreno infértil. La conexión de Tauro con Venus le otorga además un magnetismo especial que muchas veces no necesita exhibirse. Su atractivo nace de la coherencia, de la calma y de la sensación de fuerza contenida. Hay personas cuya energía genera espectáculo, Tauro genera gravedad. Las personas sienten su estabilidad incluso antes de comprenderla racionalmente. Y en un mundo lleno de superficialidad e incertidumbre, esa estabilidad se vuelve profundamente poderosa. Cuando Tauro entra en su máxima evolución espiritual, descubre que su verdadero destino no consiste únicamente en resistir, sino en crear abundancia emocional y material para sí mismo y para quienes ama. Entonces deja de vivir solamente defendiendo territorios internos y comienza a expandirse. Construye, protege, lidera y transforma sin necesidad de perder su esencia serena. En ese estado, el Toro se convierte en una figura casi legendaria dentro de la astrología, alguien capaz de permanecer firme sin endurecer completamente el corazón. Alguien que aprendió a usar la paciencia como arma, la disciplina como escudo y la lealtad como principio inviolable. Por eso nunca conviene subestimar a Tauro. Porque detrás de su silencio puede existir una voluntad capaz de sobrevivir años de oscuridad. Detrás de su calma puede esconderse una fuerza ancestral esperando el instante correcto. Y detrás de su aparente inmovilidad puede habitar uno de los espíritus más persistentes y difíciles de derrotar de todo el zodiaco. Tauro no necesita correr detrás de la eternidad. Su energía parece haber nacido directamente de ella. Tauro posee una conexión extraordinaria con el concepto de valor. No únicamente con el valor económico o material, sino con el valor esencial de las cosas que sobreviven al desgaste del tiempo. Mientras otros signos pueden fascinarse por lo novedoso o lo fugaz, Tauro busca aquello que resiste. Personas auténticas. Promesas cumplidas. Construcciones sólidas. Sentimientos reales. Esa búsqueda constante de lo verdadero convierte al Toro en una fuerza profundamente selectiva, alguien que rara vez entrega el alma a medias. Dentro de la astrología, Tauro representa la consolidación de la energía vital después del nacimiento impulsivo de Aries. Es el momento en que la existencia deja de ser solamente una chispa y comienza a transformarse en territorio, alimento, refugio y permanencia. Por eso la energía taurina tiene una cualidad tan poderosa de protección. Tauro no solo quiere conquistar, quiere preservar. Y proteger algo durante años requiere mucho más poder que destruirlo en un instante. Existe además una relación muy intensa entre Tauro y la dignidad personal. El Toro puede soportar dificultades económicas, decepciones emocionales e incluso largas etapas de sacrificio, pero hay algo que rara vez tolera: sentirse humillado o utilizado. Porque Tauro construye lentamente una autoestima basada en el esfuerzo real, y cuando alguien desprecia ese esfuerzo, despierta una de las facetas más implacables del signo. No suele reaccionar con teatralidad inmediata, su respuesta muchas veces llega en forma de distancia definitiva, de silencio irreversible o de una determinación fría que ya no concede segundas oportunidades. Ese silencio taurino tiene una fuerza especial. Hay personas que hacen del ruido su arma principal, pero Tauro domina otro tipo de poder, el de la ausencia consciente. Cuando el Toro se aleja emocionalmente, el entorno suele sentirlo como si desapareciera una estructura que mantenía equilibrio invisible.
Porque Tauro acostumbra a sostener mucho más de lo que demuestra. Muchas veces carga responsabilidades afectivas, económicas y emocionales sin anunciarlo. Solo cuando deja de hacerlo, los demás comprenden la magnitud de su presencia. La energía de tierra en Tauro también le concede una relación muy profunda con el cuerpo y con la resistencia física. Incluso en momentos de agotamiento extremo, suele encontrar una reserva interna de fuerza que parece surgir desde algún lugar ancestral. Como si la propia naturaleza alimentara su voluntad. Esto explica por qué muchos Tauro logran sobrevivir situaciones que habrían destruido psicológicamente a otras personas. Poseen una capacidad extraordinaria para continuar avanzando incluso cuando todo parece detenido. Sin embargo, esa misma resistencia puede convertirse en prisión si Tauro se aferra demasiado al pasado. El Toro recuerda intensamente los lugares donde fue feliz, las personas que marcaron su vida y las heridas que alteraron su estabilidad. A veces puede permanecer demasiado tiempo sosteniendo ruinas emocionales solo porque alguna vez fueron importantes. Y ahí aparece una de sus pruebas espirituales más profundas, comprender que la fortaleza no consiste únicamente en conservar, sino también en saber soltar cuando algo dejó de nutrir el alma. Cuando Tauro logra superar ese aprendizaje, su evolución se vuelve inmensa. Descubre que puede mantener su esencia incluso atravesando cambios gigantescos. Entonces deja de temer las transformaciones y comienza a utilizarlas para fortalecerse aún más. En ese punto, su energía adquiere una dimensión casi imperial. Ya no es solamente alguien resistente, se convierte en alguien capaz de construir nuevas realidades después de cada caída. Astrológicamente, Tauro también mantiene un vínculo muy fuerte con el merecimiento. El Toro no suele conformarse con relaciones vacías ni con recompensas superficiales. En el fondo de su espíritu existe una convicción silenciosa de que la vida debe ofrecer frutos verdaderos a quienes trabajan con perseverancia. Esa visión lo impulsa a seguir adelante incluso durante periodos largos de oscuridad. Porque Tauro puede cansarse, puede sufrir y puede sentirse agotado, pero rara vez abandona la idea de que algún día recogerá aquello que sembró. Hay algo profundamente inspirador en esa persistencia. En un mundo lleno de distracciones rápidas y vínculos frágiles, Tauro representa la capacidad de construir algo duradero. Su energía recuerda que las raíces profundas crecen lentamente bajo la tierra antes de sostener árboles gigantescos. Y esa metáfora define perfectamente su naturaleza. Muchas veces el progreso taurino no es visible al principio, pero mientras otros se dispersan, el Toro continúa fortaleciendo silenciosamente sus bases. También existe en Tauro un orgullo espiritual muy particular. No necesita demostrar constantemente superioridad porque su seguridad nace de la experiencia acumulada. Cada batalla superada, cada pérdida sobrevivida y cada reconstrucción personal fortalecen una sensación interna de solidez que nadie puede regalarle ni quitarle. Por eso resulta tan difícil quebrar completamente a Tauro. Incluso cuando cae, algo dentro de él continúa resistiendo. La energía taurina enseña además que la verdadera abundancia no consiste únicamente en poseer riquezas externas. Consiste en alcanzar una vida donde el alma pueda descansar sin miedo permanente al caos. Tauro busca paz, pero no una paz débil o resignada. Busca la paz conquistada después de atravesar guerras internas y externas. La paz de quien aprendió a defender lo que ama sin perder completamente la ternura. Cuando un Tauro alcanza esa armonía entre fuerza y sensibilidad, se convierte en una presencia extraordinaria. Ya no necesita controlar todo para sentirse seguro. Ya no necesita demostrar resistencia porque su sola existencia transmite estabilidad. Entonces el Toro entra en su estado más poderoso, el de alguien que comprendió que la verdadera invencibilidad no nace de la violencia, sino de la capacidad de mantenerse fiel a sí mismo mientras el mundo entero cambia alrededor. Y ahí reside el núcleo más épico de Tauro. No en la furia momentánea ni en la terquedad superficial, sino en esa voluntad inmensa de construir algo eterno en medio de un universo donde casi todo parece pasajero. Tauro guarda una relación profunda con la ley invisible de la consecuencia. Mientras otros signos creen que pueden escapar eternamente de lo que siembran, la energía taurina comprende que todo acto termina echando raíces en algún lugar del destino. Por eso muchas veces actúa con una prudencia casi ancestral. No porque tema vivir, sino porque entiende que cada decisión tiene peso, permanencia y repercusiones reales. Esa conciencia convierte al Toro en un signo extremadamente difícil de manipular cuando alcanza madurez espiritual. Existe además una conexión poderosa entre Tauro y la noción de territorio.
En astrología, este signo simboliza la necesidad de construir espacios seguros donde la identidad pueda crecer sin amenazas constantes. Pero esos territorios no son únicamente físicos. Tauro también crea fortalezas emocionales, códigos personales, rituales privados y vínculos que considera sagrados. Cuando alguien irrumpe irrespetuosamente en ese mundo interior, no enfrenta solamente una reacción emocional, enfrenta la defensa feroz de todo un reino invisible construido con años de paciencia. Por eso el Toro puede mostrarse tan tranquilo durante largos periodos y, sin embargo, reaccionar con una intensidad inesperada cuando se cruzan ciertos límites. Hay líneas que Tauro permite mover y otras que considera intocables. La lealtad, el respeto y la honestidad forman parte de esos pilares esenciales. Cuando alguien los destruye, el signo siente que no solo se rompió una relación, sino un principio fundamental de equilibrio. Y para Tauro, recuperar el equilibrio es una cuestión de honor. La astrología también asocia a Tauro con la capacidad de soportar procesos largos sin perder dirección. Esa cualidad tiene una dimensión épica enorme porque implica dominar uno de los desafíos más difíciles de la existencia, continuar avanzando cuando los resultados todavía no son visibles. Muchos abandonan sueños porque necesitan recompensas inmediatas. Tauro posee la capacidad extraordinaria de trabajar silenciosamente durante años, confiando en que el esfuerzo auténtico terminará produciendo frutos. Esa perseverancia lo vuelve casi invencible frente al desgaste del tiempo. Hay una nobleza antigua en esa forma de resistir. Tauro parece pertenecer a una época donde las palabras valían más que las apariencias y donde las construcciones importantes requerían generaciones enteras. Su energía recuerda que las grandes obras nunca nacen desde la desesperación, sino desde la constancia. Por eso el Toro suele avanzar más lentamente que otros signos, pero también suele dejar huellas mucho más profundas. Otra faceta poco comprendida de Tauro es su relación con la protección emocional. Aunque a veces pueda parecer distante o reservado, el Toro siente intensamente el deseo de cuidar aquello que ama. Sin embargo, no siempre expresa ese amor mediante grandes discursos. Lo hace mediante actos concretos, permaneciendo, sosteniendo, construyendo estabilidad y ofreciendo presencia incluso en los momentos más difíciles. Su amor suele ser silencioso, pero tremendamente sólido. Esa misma intensidad afectiva explica por qué las decepciones pueden transformarlo tanto. Cuando Tauro descubre falsedad en alguien a quien entregó confianza real, siente que una parte de su estructura interna ha sido dañada. Y debido a que no entrega su corazón fácilmente, cada traición adquiere un peso enorme. Sin embargo, incluso esas heridas terminan fortaleciendo algo dentro de él. Porque Tauro aprende lentamente, pero cuando aprende, incorpora esa experiencia como una ley permanente de supervivencia. También existe en Tauro una relación especial con el autocontrol. Aunque pueda experimentar emociones extremadamente intensas, suele contenerlas hasta límites impresionantes. Esto le permite soportar presiones enormes sin colapsar externamente. Pero cuando finalmente libera aquello que estuvo acumulando durante demasiado tiempo, su energía puede volverse arrolladora. El Toro no explota por pequeñas molestias, explota cuando siente que todo lo esencial ha sido llevado demasiado lejos. En términos espirituales, Tauro representa además el aprendizaje de la confianza en uno mismo. No la confianza superficial basada en aprobación externa, sino una seguridad mucho más profunda, nacida de haber sobrevivido pruebas difíciles. Cada obstáculo superado fortalece su sensación interna de solidez. Y con el tiempo, esa experiencia acumulada genera una calma poderosa. Tauro aprende que no necesita demostrar constantemente su valor porque sus cicatrices ya hablan por él. Venus también le otorga una capacidad extraordinaria para encontrar belleza incluso en medio de la dureza. Tauro comprende que el alma necesita alimento emocional para no endurecerse completamente. Por eso valora tanto los pequeños placeres auténticos, una conversación sincera, un lugar tranquilo, la sensación de hogar, el contacto con la naturaleza o la música que despierta recuerdos profundos. Esa conexión con la belleza no es debilidad, es una forma de resistencia espiritual frente al caos del mundo. Cuando Tauro alcanza su máximo desarrollo interior, se convierte en algo mucho más grande que un simple signo resistente. Se transforma en una presencia capaz de transmitir estabilidad a otros incluso en medio de la incertidumbre. Ya no actúa únicamente desde el miedo a perder lo construido. Comienza a actuar desde la confianza de saber que puede reconstruirse una y otra vez si fuera necesario.
Entonces aparece la versión más imponente del toro, aquella que ya no necesita demostrar fuerza mediante confrontaciones constantes porque su sola existencia transmite poder. Una fuerza tranquila, sólida y profundamente consciente de sí misma. Como una montaña que no necesita moverse para recordar al horizonte quien domina realmente el paisaje. Y ahí reside uno de los mayores misterios de Tauro. Muchos observan su calma y creen estar frente a alguien predecible. Pero bajo esa serenidad puede habitar una voluntad capaz de resistir décadas de tormenta sin rendirse jamás. Una energía que no depende de la velocidad, sino de la permanencia. Una fuerza que entiende que el verdadero poder no consiste en vencer rápidamente, sino en seguir de pie cuando todo lo demás ya cayó. Tauro posee una relación única con el concepto de permanencia porque su energía no fue creada para lo efímero. Mientras muchos signos atraviesan la vida persiguiendo intensidad inmediata, el toro busca aquello que pueda resistir el desgaste de los años. Esa diferencia marca profundamente su manera de amar, de luchar y de construir su destino. Tauro no entrega esfuerzo a lo que considera vacío. Necesita sentir que detrás de cada batalla existe algo auténtico que merezca permanecer vivo incluso cuando el entusiasmo inicial desaparezca. Dentro de la astrología, Tauro representa el poder de la consolidación. Después de la explosión creadora de Aries, el universo zodiacal necesita una fuerza capaz de sostener la materia recién nacida. Ahí aparece el toro, símbolo de fertilidad, estabilidad y resistencia. Su misión no consiste en iniciar el movimiento, sino en impedir que el movimiento se derrumbe. Y esa tarea requiere una fortaleza inmensa, porque sostener el peso del tiempo es mucho más difícil que conquistar un instante de gloria. Por eso Tauro desarrolla una resistencia psicológica tan extraordinaria. Puede atravesar periodos de incertidumbre donde otros signos se quebrarían emocionalmente. Tiene la capacidad de continuar incluso cuando las recompensas todavía no llegan. Esa paciencia no surge de la pasividad, sino de una comprensión profunda de los procesos naturales. El toro sabe que toda construcción verdadera atraviesa etapas invisibles antes de revelar su grandeza. Igual que las raíces crecen bajo tierra antes de que aparezca el árbol, Tauro fortalece silenciosamente sus bases mientras el mundo cree que permanece inmóvil. Esa conexión con lo invisible también explica su enorme intuición. Aunque muchas veces sea retratado únicamente como un signo práctico o material, Tauro percibe energías con gran profundidad. Nota las contradicciones detrás de las palabras, las tensiones ocultas y las intenciones disfrazadas. Su naturaleza terrestre le permite captar vibraciones emocionales de forma casi instintiva. Por eso rara vez olvida cómo alguien lo hizo sentir realmente, más allá de lo que esa persona haya dicho. Existe además un aspecto profundamente épico en la manera en que Tauro enfrenta el dolor. No suele convertir el sufrimiento en espectáculo. Muchas veces soporta pérdidas enormes sin anunciar su fragilidad. Y aunque por dentro atraviese tormentas devastadoras, continúa avanzando porque siente una responsabilidad casi sagrada hacia aquello que protege. Esa capacidad de sostenerse incluso herido convierte al toro en una figura imponente dentro del zodiaco. Sin embargo, esa misma fortaleza puede llevarlo a cargar demasiado tiempo con heridas no resueltas. Tauro tiene dificultad para abandonar lo que alguna vez amó profundamente. Su memoria emocional conserva lugares, palabras y promesas con una intensidad enorme. Cuando entrega el corazón, lo hace desde la totalidad. Por eso las rupturas pueden transformarse en batallas internas larguísimas. El toro no olvida fácilmente porque para él cada vínculo verdadero forma parte de la estructura de su mundo. Pero precisamente ahí aparece una de sus evoluciones más poderosas. Con el tiempo, Tauro descubre que la verdadera estabilidad no depende de aferrarse eternamente al pasado, sino de aprender a reconstruirse sin perder esencia. Entonces deja de temer tanto los cambios y comienza a comprender que incluso la tierra más fértil necesita transformarse con las estaciones. Esa comprensión marca el nacimiento de un Tauro mucho más sabio y mucho más fuerte. Astrológicamente, también existe una conexión importante entre Tauro y la abundancia entendida como capacidad de sostener vida. El toro no solo busca riqueza material, busca crear seguridad, refugio y continuidad. Por eso suele sentirse impulsado a trabajar con enorme disciplina. Necesita sentir que puede proteger lo que ama frente a la incertidumbre del mundo. Y cuando alcanza esa sensación de solidez, desarrolla una calma casi majestuosa. Esa calma, sin embargo, jamás debe confundirse con debilidad. Tauro puede tolerar muchísimo antes de reaccionar,
pero cuando finalmente alcanza su límite, emerge una energía difícil de contener. Su ira no es impulsiva ni desordenada. Es lenta, profunda y determinada. Como un terremoto que se forma durante años bajo la superficie antes de alterar completamente el paisaje. Ahí radica una de las razones por las que no conviene desafiar innecesariamente al toro, porque cuando decide actuar, suele hacerlo después de haber agotado toda paciencia posible. También existe en Tauro una relación muy intensa con el orgullo silencioso. No necesita proclamarse superior porque encuentra dignidad en su capacidad de resistir y construir. Muchas veces prefiere retirarse antes que suplicar atención o afecto. Su amor propio puede tardar en despertar completamente, pero cuando lo hace, adquiere una fuerza enorme. Tauro comprende entonces que no necesita perseguir desesperadamente aquello que no sabe valorarlo. Venus, su planeta regente, añade además una dimensión artística y espiritual a su carácter. Tauro entiende la belleza como una forma de armonía interior. Puede encontrar poder en una melodía, en la naturaleza, en un espacio tranquilo o en la sensación de paz compartida con alguien auténtico. Esa sensibilidad le recuerda que la vida no consiste únicamente en sobrevivir batallas, sino también en construir momentos capaces de alimentar el alma. Cuando Tauro alcanza su máximo nivel de conciencia, se convierte en una presencia casi inquebrantable. Ya no lucha únicamente para defenderse del caos, comienza a crear estabilidad para otros. Su fuerza deja de ser solamente resistencia y se transforma en guía silenciosa. Entonces el toro encarna una de las lecciones más profundas de la astrología, que el verdadero poder no siempre pertenece a quien avanza más rápido, sino a quien permanece firme cuando el tiempo pone a prueba todas las cosas. Y en ese silencio lleno de determinación, Tauro revela su esencia más legendaria. Una energía que no necesita conquistar el mundo de un solo golpe porque sabe que las fuerzas eternas nunca tienen prisa.